Hola, lamento que finalmente no pudiéramos hacer esta sesión en directo y agradezco también a Mario la invitación para participar en este conjunto de exposiciones que estáis haciendo. Pero bueno, yo creo que con la pequeña introducción o la pequeña exposición que voy a hacer, os dejo también en el PowerPoint, que se lo enviaré a Mario, el correo electrónico por si queréis preguntar cualquier cosa y también alguna referencia por si queréis ampliar la información. Creo que puede estar bien y dar pie a alguna otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, voy a compartir en la pantalla un PowerPoint muy pequeño. O sea, mi exposición será muy breve, porque es una cosa que todavía estoy desarrollando, que todavía estoy trabajando y no lo tengo muy afianzado. Fueron una serie de ideas que se me ocurrieron, sobre todo bajo la pandemia, y que han salido en un par de sitios escritas. Pero como ya digo, tenéis mi correo electrónico en un par de ocasiones y cualquier cosa me decís, ¿vale? Así que voy a pasar a compartir la pantalla. Vale, yo creo que se ve ahí perfectamente. Muy bien. Bueno, esto que he venido a denominar trabajo simbólico en torno al turismo es una cosa muy antropológica. Entiendo que el nivel de abstracción puede ser bastante elevado, pero es una cosa que no se me ha ocurrido a mí, digamos, más que como consecuencia del trabajo de otras personas. Yo creo que esto siempre es así, ¿no? Es decir, cuando tú, no sé, tienes alguna idea, normalmente es gracias a que has leído cosas o has trabajado o has comentado con gente cuestiones, y a partir de esas mismas pues eres capaz tú de elaborar algo completamente, si no distinto, por lo menos algo más original, ¿no? Entonces, este tema del trabajo simbólico es una cosa, como comentaré más adelante, está sobre todo apoyado en el trabajo sí, del antropólogo Marc Morel, que él no habla de trabajo simbólico, sino que habla de trabajo urbano para los procesos de gentrificación, y lo comentaremos. Y también el trabajo de David Harvey y de Neil Smith en torno a la capacidad que tiene el carácter simbólico muchas veces del capital, ¿no? Para conseguir revalorizar determinados emplazamientos en las ciudades, ¿no? Como digo, puede quedar muy abstracto. Al final del todo, la última diapositiva tiene un par de referencias bibliográficas que son mías, y podéis a partir de ahí tirar y ampliar el tema. Y sobre todo os dejo aquí el correo electrónico, ahí lo veis en la pantalla, por si queréis escribirme cualquier cosa, y después al final saldrá de nuevo, ¿vale? Bueno, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al trabajo simbólico? Vale, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando muchas veces vienen alumnos o estudiantes de otras partes del mundo a Barcelona, yo siempre les pregunto qué es lo que más antes de venir a Barcelona, qué era lo que conocían de la propia ciudad, ¿no? Y siempre dicen, en un principio siempre comentan cosas como tipo Messi o la Sagrada Familia o el Barça o este tipo de cosas, ¿no? Que son cuestiones más tangibles, digamos, ¿no? O incluso la gastronomía, que es una cosa que siempre me sorprende, porque la gastronomía de Barcelona tampoco es que sea especialmente delicada, por llamarlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que cuando profundizamos un poco más en qué es lo que conocían de Barcelona, o cuáles son esos elementos que le parecían de interés para visitar o para pasar una temporada académica en la ciudad, pues ya empiezan a mencionar o a señalar otra serie de elementos, ¿no? Como son, por ejemplo, el ocio nocturno, el carácter cosmopolita, la vida en la calle, la ciudad del Mediterráneo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, claro, estos ya son elementos que no son elementos tangibles, sino que son elementos más bien de carácter intangible, ¿no? Forman parte del patrimonio de la ciudad. Y si lo queremos ver así, también son elementos de carácter simbólico, ¿no? Es decir, son procesos o dinámicas sociales que no existen en la realidad más que en el momento en que se están produciendo, y que tienen un significado más allá del mero de la mera cuestión más evidente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos por ejemplo, de la vida en la ciudad, pues evidentemente
la vida en la ciudad en Barcelona es una cuestión muy compleja y está formada por todas las relaciones y todas las actividades que desarrollamos cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad a lo largo de un día, ¿no? Por tanto en el conjunto del año, pero si lo vemos más allá de esas, digamos, interacciones entre nosotros más... más interesadas o de la dinámica de socialización, si lo vemos como un todo, sí que es verdad que a nivel simbólico puede interpretarse como una forma de vida, de entender la ciudad o de consumir la ciudad o consumir el espacio de la ciudad que va más allá de la primera imagen que podríamos tener de la misma, y lo que se conoce un poco como la vida de la ciudad, ¿no? El carácter urbano de Barcelona, ¿no? Pues es un poco lo que denomino ahí, que las ciudades cuentan con un únicamente poder de atracción basado precisamente en sus elementos simbólicos, ¿no? Es decir, que hay cuestiones que son intangibles, que están más vinculadas a referencias bueno, de un sustrato social, que son lo que verdaderamente le dan interés a determinados emplazamientos, en este caso cogiendo como ejemplo la ciudad de Barcelona, ¿no? Estos elementos intangibles, y entro en el segundo punto, inmateriales, son elaborados y reproducidos por los propios barceloneses, pero también por los visitantes, ya sean turistas o otro tipo de visitantes, ¿no? Es decir, que somos nosotros los que formamos una especie como o colaboramos a, digamos, dotar de vida el escenario físico que supone la propia ciudad de Barcelona. Es decir, cuando nosotros estamos simplemente paseando, vamos a comprar el pan, salimos de noche a tomar una copa, llevamos a los niños al colegio, trabajamos, nos desplazamos en transporte público, o sea, las mil y una cosas que se hacen en la ciudad, sobre todo en sus espacios públicos, es ahí que estamos, digamos, desempeñando una labor que contribuye a dotar de significado y, por tanto, de atracción, de interés a la propia ciudad, ¿no? Digamos, ese atrezzo, ¿no? Si se puede llamar así, del que nosotros formamos parte, ahora entraré más en detalle, es lo que yo he venido a denominar trabajo simbólico en relación al turismo, ¿no? Esto del trabajo simbólico, como he dicho antes, no me lo he sacado yo de la manga, sino que lo que he hecho ha sido adaptar una propuesta teórica de un amigo, de un antropólogo mallorquín, se llama Marc Morell, que tal y como aparece en la diapositiva, pues tiene una propuesta teórica que es la del trabajo urbano. Él lo denomina siempre en inglés urban labor, y él dice que el trabajo urbano o urban labor es aquel trabajo que se encuentra fuera del mercado laboral, ¿vale? Y que, aunque aparentemente pertenece al ámbito de la reproducción social, contribuye también dentro de la esfera de la producción, ¿vale? Y paso a explicarlo. Es un trabajo que se realiza de fuera del mercado laboral porque nosotros no recibimos un salario ni se encuentra dentro de un mecanismo de producción clásico, ¿no? Como estar asalariado por parte de una empresa o ser asalariado por cuenta propia como autónomo o lo que sea, para producir un determinado bien o un determinado servicio, y al final del mes, o una vez que se entrega dicho bien el servicio, recibir un pago a cambio, ¿no? Esa sería la esfera del trabajo, la esfera del mercado laboral tradicional, ¿no? Y es digamos, el elemento clásico que conforma la esfera de la producción, ¿no? Este tipo de trabajo, que denomina Marc el trabajo urbano, no está tanto ahí, sino en la esfera de la reproducción social, es decir, del ámbito que normalmente queda fuera del mercado laboral. Y este ámbito es el que normalmente contribuye a reproducirnos a nosotros como personas, ¿no? Es decir, a nuestra reproducción fisiológica, la alimentación, el sueño, no sé, los cuidados, etcétera, pero también a todas las tareas de socialización, ¿no? Pues, por ejemplo, jugar en la calle, como esta foto que aparece en el mismo PowerPoint, al fútbol, ¿no? Entre compañeros, donde aprendes también a otro tipo de habilidades que no son las habilidades meramente que se transmiten en el ámbito de la familia o en el ámbito productivo de la escuela, etcétera, ¿no? Y si hay toda una serie de labores que normalmente quedan fuera del ámbito de la producción, que pertenece a la reproducción social, es decir, a aquellas dinámicas que nos permiten a nosotros, digamos, mantenernos vivos y sobre todo reproducirnos como especie, para, bueno, esto es un enfoque marxista, después entrar dentro de digamos, estar preparados para el ámbito de la producción más clásica, y que normalmente se encuentran fuera, ya digo, de ese ámbito, ¿no? Pero ese estar fuera es solamente aparente, ¿no? Y por eso Marc Morell, en la definición que aparece en el PowerPoint, dice aparentemente, ¿no? Porque ahora, como veremos, también contribuye a determinadas dinámicas de valorización, ¿no? Bueno,
Yo, ya digo, adaptando ese término, lo que hago es establecer qué significa el trabajo simbólico, ¿no? Y el trabajo simbólico sería aquel que un poco tiene las mismas características del trabajo urbano, es decir, que pertenece al ámbito aparentemente al ámbito de la reproducción social, pero que a su vez está inmerso en el ámbito de la producción, ¿no? De la esfera de la producción, y sería aquel que valoriza y desvaloriza la ciudad en su conjunto, y más en su concreto algunos espacios de la misma, ¿no? Cuando he hablado antes de las características de Barcelona, pues he planteado, ¿no? Pues es una ciudad viva, ambiente del Mediterráneo, con mucho ocio nocturno, una ciudad cosmopolita, bueno, todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de adjetivos que se adjudican a Barcelona, ¿no? Claro, eso sería la ciudad en su conjunto, pero si descendemos a un nivel de barrio, pues podríamos decir, por ejemplo, no sé si conocéis Barcelona, pero bueno, que Gracia es una ciudad, Gracia, por ejemplo, es un barrio que tiene un ambiente pues artístico, o el Raval tiene ese ambiente multicultural, bueno, todo ese tipo de adjetivos vendrían, digamos, a añadir un grado de detalle, ¿no? Digamos, de mayor especialización, por decirlo así, a territorios más concretos, ¿no? Barrios, calles, etcétera, ¿no? Vale, pues eso, el trabajo simbólico, si cogemos por ejemplo el caso del Raval, sería aquel trabajo que realizan las personas que viven en el Raval, que ya sabéis que es un barrio muy multicultural, donde vive gente de diferentes localizaciones, pero que tiene una presencia muy fuerte, por ejemplo, de inmigración proveniente de Pakistán y la India, pues es con la mera presencia y el mero deambular por las calles, o con su mero accionar y socializar por parte de estos vecinos y vecinas que provienen de diferentes sitios, le otorga un color, si lo queréis ver así, específico al barrio, que lo hace interesante desde un punto de vista de la esfera de la producción. Y en este caso estamos hablando de la esfera del turismo o de la esfera del mercado inmobiliario, ¿no? En este caso, al ser interesante para este tipo de actividad económica, él viene a generar lo que Pierre Bourdieu denominaba ganancias de posesión, ¿no? Que es el segundo punto que aparece ahí. Estas ganancias son unas ganancias de distinción, es decir, son el capital simbólico con el que cuenta ese barrio y que lo hace transformarse o ser más atractivo para las inversiones, ¿no? Y revalorizar el territorio en su conjunto a través de lo que se conoce como la propiedad monopólica del suelo, ¿no? Ya sabéis que una de las características que tiene el mercado del suelo, el mercado inmobiliario, es el carácter monopólico de la propiedad. Pongo un ejemplo, donde hay un bloque de vivienda, o donde hay un comercio, o donde hay cualquier otro tipo de equipamiento en una ciudad, no puede haber otro, ¿no? Es decir, el espacio que ocupan es un espacio único, ¿no? No puede haber dos cosas ocupando a la vez el mismo espacio, por lo menos en este universo. No sabemos si en un universo paralelo se puede. Por lo cual, el propietario de dicho emplazamiento ve cómo, en función de lo que pasa alrededor del mismo, en cuanto a que él disfruta en carácter de monopolio de su propiedad, es decir, nada más todo los beneficios que genera dicho emplazamiento, o dicho edificio, o dicho solar, son privativos suyos, ¿no? Pues todo lo que pasa a su alrededor contribuye a valorizarlo o desvalorizarlo. En el caso del Raval, por ejemplo, pues ese ambiente multicultural que es atractivo para determinado tipo de público, para determinado tipo de consumidor, hace que se valorice el territorio o el suelo que se encuentra en el propio Raval, ¿no? En el caso de que hubiera ocurrido algún tipo de, bueno, y de hecho en algunas zonas del Raval así ocurre, ¿no? Pero en el caso de que lo que ocurrieran serían determinados procesos sociales que normalmente son considerados estigmatizables o incívicos, etcétera, lo que hace es generar una ganancia de posesión que en este caso, o un trabajo simbólico, ¿no? Aquellas personas que lo realizaran, que desvalorizaría el territorio, con lo cual, igual, gracias a estar en posesión de esa propiedad monopólica de un determinado emplazamiento, pues las actividades que ocurren alrededor, que en este caso no son positivas sino negativas, contribuyen a desvalorizar la propiedad, ¿no? Con lo cual estas dinámicas de valorización y desvalorización añaden, ¿no? Contribuyen al final a incrementar el valor de cambio que tiene determinados emplazamientos, determinadas parcelas de suelo de esos sitios concretos donde se lleva a cabo el trabajo simbólico, ¿no? Por ejemplo, esto que se ve aquí es una parte que podéis ver en la imagen de la derecha, en el PowerPoint. Es una zona de Barcelona, que es la famosa Superilla de Barcelona, que es una zona pacificada al tráfico que se encuentra en el barrio del Poblenou.
¿vale? Es una zona de y para las clases medias de la ciudad, ¿no? Y como veis, pues se llevan a cabo actividades al aire libre como yoga o otro tipo de cuestiones en alguna ocasión, no siempre, ¿eh? Claro, este tipo de dinámicas, estas dos personas, por ejemplo, ahora mismo están formando parte del paisaje de la Superilla y contribuyen mediante su quehacer, ¿no? Su trabajo, ¿no? Porque en realidad están como trabajando simbólicamente a revalorizar el territorio, por cuanto son actividades de y para las clases medias que están interesadas en consumir ese mismo espacio y por tanto en acercarse lo máximo posible al territorio donde ocurren estas dinámicas, ¿no? Y eso contribuye a un proceso de revalorización de la zona, ¿no? Esto lo podríamos llevar incluso al tema del rent gap, del diferencial de renta, que es la teoría teoría con la que Neil Smith intenta explicar los procesos de gentrificación, ¿no? Es decir, ya sabéis que un proceso de gentrificación no es más que el desplazamiento de grupos sociales, normalmente de clase media, media baja, de un determinado territorio, y su sustitución por otros grupos de clase media, media alta en ese mismo territorio, ¿no? Y eso se debe sobre todo a los procesos de revalorización del suelo que se producen en la vivienda principalmente, pero en general del paisaje urbano, donde estas clases que ocupaban anteriormente el espacio no pueden, debido a los ingresos medios que obtienen, no pueden, digamos, hacer frente al cambio que suponen los procesos de valorización, ¿no? Esto lo llamó Neil Smith rent gap, porque él lo que dijo es que estos procesos de desvalorización de un determinado contexto, normalmente él hacía referencia a los barrios de tradición obrera, ¿no? O las zonas de las clases populares de las grandes ciudades de Europa y Estados Unidos, pues digamos, llegaba un momento en que la desvalorización del territorio era de tal magnitud que una inversión en una mejora de dicho territorio lo hacía tan rentable, ¿no? Cuando se produciera la venta en el futuro, que esto permitía pues que se produjeran ganancias para el sector inmobiliario, ¿no? Entonces ese diferencial, que es el diferencial entre la renta actual del suelo y la renta potencial del mismo tras la introducción de la mejora, es lo que se conoce como el diferencial de renta o rent gap, y cuando se produce es cuando da pie al inicio de esas dinámicas de revalorización, ¿no? Y por tanto el proceso de gentrificación, porque las clases sociales que estaban anteriormente en ese territorio pues se ven desplazadas por las que llegan con posterioridad, ¿no? Entonces, en este sentido, el trabajo simbólico sería aquel trabajo desarrollado por pues los vecinos o vecinas de un determinado contexto que con su labor genera dinámicas de valorización y, por tanto, ganancias de posesión a los titulares del suelo de dicho contexto y, por tanto, al final pues llega a generar un rent gap y un posterior proceso de gentrificación, ¿no? Este caso también puede ocurrir para el tema de la desvalorización, donde digamos que el proceso sería inverso, ¿vale? Esto sería un poco lo que yo os quería contar hoy. Os voy ahora a poner un par de ejemplos a través precisamente de la publicación que os he dicho. Bueno, perdón, antes de acabar, estas ganancias de posesión quedan y son potencialmente captadas por intereses específicos empresariales vía las rentas del suelo y por tanto generando inequidad, porque la propiedad monopólica del suelo hace que la apropiación sea privativa y por tanto no socializada y entonces el que se apropia de las ganancias, pues evidentemente se ve mayormente beneficiado que cualquier otra persona y entonces pues eso genera dinámicas de desigualdad, ¿no? Entonces lo que decías del ejemplo, este artículo que veis a la izquierda, que ocurre cuando los espacios ciudadanos se convierten en recursos turísticos, es un ejemplo de aplicación de esto que os he comentado vinculado a la Plaza San Feliz Neri, que es precisamente la foto que podéis ver y la que ha acompañado la cabecera del resto de diapositivas de este PowerPoint y que se encuentra en el centro de Barcelona, en el barrio gótico, ¿no? Es un artículo que publiqué creo que fue como no sé si fue en mayo o junio de 2020, en un medio online que se llama The Conversation, que os recomiendo porque está bastante bien, que es un intento de trasladar discusiones de carácter académico para un público en general. Y yo ponía el ejemplo de esta plaza, porque esta plaza es muy interesante por cuanto que a nivel simbólico es muy atractiva y llegado un momento se convirtió en un potente recurso
turístico, porque es una plaza, como podéis ver en las fotos y se aprecia más o menos, donde durante la Guerra Civil en España cayó una bomba que mató a gran cantidad de niños y más personas que se ocultaban en un subterráneo, y la metralla todavía puede verse el daño que generó en las paredes, ¿no? Ese emplazamiento es además, la plaza es el patio de la escuela San Feliz Neri, que sigue funcionando desde hace muchos años, ¿no? Entonces, claro, la conjunción digamos, de la historia del sitio con los niños y las niñas utilizando el patio de la escuela utilizando la plaza como patio de escuela, generó un trabajo simbólico muy interesante que acabó por convertir el espacio en un atractivo turístico y por tanto revalorizó todo lo que había alrededor, ¿no? Sobre todo una calle muy comercial que hay cercana. El nivel de revalorización fue tan grande, o el nivel de atracción fue tan elevado, que finalmente el ayuntamiento tuvo que tomar medidas, y entonces lo que hizo fue cerrar la plaza durante las durante las horas de patio, para que los turistas no empezaran a hacerse fotos con los niños o con el emplazamiento, ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo de revalorización positiva del trabajo simbólico, ¿no? Y ahí mediante una conjunción entre un espacio muy específico y la actividad, en este caso, de los niños y de los propios turistas. Esto podría llegar con dinámicas de masificación a ser todo lo contrario, es decir, que al final se acabará desvalorizando el espacio, por cuanto los propios turistas con sus visitas, ¿no? Con su presencia en el entorno, acaban por hacer el sitio poco atractivo y acabar por desvalorizar y por generar, en vez de ganancias de posesión, pérdidas de posesión, ¿no? Bueno, entonces, ya os digo, este ejemplo podéis encontrarlo en este link que está aquí, y después en un libro que he sacado recientemente, que se ha publicado ahora en noviembre, que se llama La pandemia de la desigualdad, le dedico un capítulo precisamente a hablar de este mismo ejemplo, pero aplicado como a propuestas teóricas para una ciudad tras la pandemia, ¿no? Y cómo puede ser interesante estudiar este tipo de cuestiones para saber qué va a pasar a posteriori, una vez que, digamos, todas las medidas de mayor contención vinculadas al tema del COVID hayan desaparecido, y nos enfrentemos de nuevo a una serie de intereses que sobre todo apostarán posiblemente por volver a la situación anterior de vieja normalidad vinculada al turismo, que en el caso de Barcelona ya sabéis que significa pues masificación, más legalidad del empleo, incremento del precio de la vivienda, los alquileres, Airbnbización, si existe ese término, etc. ¿Vale? Bueno, no tengo más nada que contar. Como os decía, gracias por atender, gracias a Mario por invitarme, y si tenéis cualquier cuestión, ahí tenéis mi correo electrónico. Un saludo.